Vale, ¿me escucháis perfectamente y veis la pantalla perfectamente? Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a este seminario, que bueno, es un seminario donde participamos por un lado X Street Brokers como organizador y Ace Trading, la revista sobre mercados financieros, y SAR Opciones, que es como, bueno, ahora hablaré de forma breve, una escuela especializada en formación sobre opciones. Y el seminario de hoy es una introducción a las opciones vanilla. Eh, las opciones vanilla es un tipo de opción exótica, pero la estructura es exactamente igual que las opciones simples que podemos encontrar en cualquier mercado. Entonces, vamos a ver ese tipo de opciones, las opciones básicas, y bueno, vamos a ver básicamente unos conceptos teóricos para todos aquellos que os estáis incorporando en el mundo de las opciones. Antes de entrar en lo que es la agenda, una breve presentación para los que no me conocéis. Mi nombre es Sergio Nozal. Bueno, soy director de SAR Opciones, que es una escuela especializada en formación sobre inversión y más en concreto sobre gestión de portfolios con opciones. Bueno, llevo en los mercados trabajando desde el 2001. Actualmente, además de gestionar la escuela, pues gestiono un fondo de inversión alternativo que se llama Protectus Wealth, que comenzamos el proyecto el año pasado, donde pues usamos, como ahora explicar al final, usamos también las opciones como instrumento para gestionar el riesgo. En esta sesión, bueno, debéis entender que las opciones es un producto sencillo, pero al principio complejo de entender, ¿no? Pero una vez que se entiende, es muy sencillo de utilizar. Eh, y es muy difícil explicar en media hora o en 40 minutos todo el contexto que hay alrededor de las opciones, ¿no? Pero vamos a hacerlo de forma resumida. Vamos a ver qué son las opciones, vamos a ver las 4 estrategias principales con las que podemos trabajar con opciones, y vamos a ver 4 ejemplos muy sencillos para que veáis dónde podríamos aplicar cada tipo de estrategia. Cuando uno opera con opciones, bueno, cuando lo hacemos a través del broker, uno no puede entender bien qué se hace o qué sirve, ¿no? Simplemente es un contrato o un simbolito y uno compra o vende, pero no sabe muy bien cuál es la base fundamental que hay detrás de esa opción, ¿no? Eh, es importante que entendáis que las opciones básicamente son contratos, y según si una persona compra o vende la opción, básicamente está siendo la parte compradora o vendedora de un contrato, ¿no? Como el que firma una póliza de seguro, la aseguradora te vende, digamos, el seguro y tú lo compras, o como el que compra, por ejemplo, va a comprar una casa y da una señal de compra, pues eso también es un tipo de opción de compra. Básicamente nos dan derecho a comprar o vender un activo, puede ser una acción o cualquier otro subyacente que sea opcionable, a un precio determinado. Ese precio determinado viene definido por el strike y a una fecha determinada. Los contratos tienen una expiración que puede ir desde una semana o un mes hasta más de un año, ¿no? Depende del tipo de expiración y del tipo de contrato. Siempre cuando uno opera con contratos, cuando uno opera con opciones, siempre va a haber estas dos partes implicadas, de forma que cuando uno entra a mercado, su contrato siempre está cerrado por otra contraparte, ¿no? Por otra contrapartida. Esa contrapartida puede ser el propio broker o puede ser otra persona al otro lado del mundo, que básicamente a través de los mercados o a través del broker pues se intercambian esas órdenes y se cruzan, ¿no? Pero siempre que nuestra orden entra al mercado es porque hay una parte que ha tomado digamos, la parte opuesta del contrato. Solo hay dos tipos de opciones. Tenemos las opciones calls y tenemos las opciones puts. Y esto siempre es igual.
Luego, dentro de las opciones, siempre vamos a tener dos tipos: o compramos o vendemos. La persona que compra siempre va a tener un derecho asociado, y el que compra tiene que poner su prima o lo que cuesta la opción por adelantado, es decir, paga por adelantado. Es lo que se conoce como una operación de débito. Mientras que la persona que vende, que es la otra parte del contrato, siempre va a tener una obligación. Y por recibir o por hacer frente a esta obligación siempre va a recibir una prima por adelantado, ¿no? Por eso este tipo de operaciones, cuando vendemos opciones, se denominan opciones de crédito. Yo aquí estoy hablando, ahora veremos las obligaciones que hay, va a depender también del subyacente. Por ejemplo, cuando hablamos de acciones, por ejemplo, pues nuestro derecho o nuestra obligación va a ser de comprar o vender acciones, pero según el subyacente puede ser que lo que se llama el settlement al final de la expiración sea en cash, ¿no? O sea que eso es algo que también tenéis que estudiar cuando uno opera con opciones, ver el subyacente con el que está trabajando y ver cuáles son las condiciones de ese contrato. Como he dicho, solo hay dos tipos de opciones, calls y puts, y a partir de estas dos opciones se pueden generar las cuatro operaciones básicas que tenemos, que por un lado es ponernos largos en opciones calls, que sería lo que se denomina como hacer una long call. La otra parte sería vender una opción call, sería ponernos short en la call, y lo mismo en las puts. Podemos ponernos largos comprando la opción put o ponernos cortos vendiendo la opción put. El corto y largo no va relacionado con el mercado, como vamos a ver ahora, con el movimiento del mercado, sino simplemente con la posición en nuestro contrato, si compramos o vendemos. ¿Vale? Si vais teniendo preguntas, podéis ir preguntando cuando queráis. No hace falta que esperemos al final en la zona de preguntas. Entonces, como todo en la vida, pues todas las cosas tienen sus cosas buenas o ventajas e inconvenientes. Las opciones igual. Las opciones es un producto muy flexible, muy versátil, que bien usado pues te da muchas más posibilidades a la hora de afrontar el mercado. Básicamente, bueno, sin entrar en detalle, pero en Xtrade Broker vais a ver que tenéis opciones exóticas de varios tipos. Algunas son más direccionales, otras son para trabajar rangos laterales. Eso con un subyacente, ya sea una acción, un índice, un CFD o cualquier otro tipo de subyacente direccional, pues no te da esa opción. O estás largo o corto con el mercado. Las opciones tienen unas variables con la cual te puedes, digamos, amoldar a la situación de mercado, ya sea a nivel de precio o de volatilidad. Las opciones tienen muchísimas ventajas. He intentado resumir en 5 o 6 frases las más importantes. Una, por ejemplo, es la posibilidad de controlar acciones o capital elevado sin tener ese capital, ¿no? Una especie de apalancamiento. Esa misma ventaja te permite obtener mayores retornos sobre tu inversión, es decir, con poco dinero puedo obtener mayores beneficios. Que básicamente es esto, es decir, con reducido capital puedo controlar activos de mayor valor. Es lo que se conoce como apalancamiento. Luego también tiene otras ventajas, que por ejemplo tiene mucho menos riesgo que comprar el activo en sí, o que comprar el subyacente, ya que estamos invirtiendo menos capital. Y luego también, según cómo lo usemos, las opciones las podemos usar desde un plano de especulación o desde un plano de gestión de riesgo. Entonces, usado desde un plano de gestión de riesgo, normalmente cuando se usan como instrumento auxiliar frente al subyacente, te da la posibilidad de reducir o de gestionar ese riesgo. ¿Vale? Básicamente, las opciones nos valen o para apalancarnos o para reducir riesgo. Son las dos principales ventajas y dos principales funciones de las opciones.
Rubén, me preguntas qué significa ROI. ROI significa, en inglés, son las siglas de retorno sobre la inversión. ¿Vale? Bueno, Inverclaro me pregunta qué objetivo, ratio, riesgo, beneficio se suele buscar en opciones. Depende de la estrategia, depende de la posición. Yo personalmente cuando opero no busco un ratio riesgo-beneficio específico. Miro otros parámetros. Pero perfectamente la opción en sí es un vehículo, es un instrumento a la hora de operar. Si tú quieres entrar, por ejemplo, en una acción, tu punto de entrada te va a dar también un ratio riesgo-retorno. La opción, en principio, ese ratio es el mismo, lo que pasa que más apalancado. Pero yo personalmente es un factor que no miro. Bueno, como decía, las opciones también tienen inconvenientes. El apalancamiento, por supuesto, es un arma de doble filo. El apalancamiento ni es bueno ni es malo, según cómo se use. Hay formas de controlar ese apalancamiento. Sin embargo, el principal inconveniente de las opciones es que es un producto que yo llamo tridimensional. O sea, por ejemplo, una acción o un índice o un CFD solo tiene una dimensión, que básicamente es el precio. O el precio sube o baja. Las opciones, además de ese desplazamiento del precio, están sujetas a variaciones por tiempo y a variaciones por volatilidad. Cuando empleamos las opciones vanilla por sí solas, es importante tener esto en cuenta, porque las opciones vanillas empleadas por sí solas, cuando empleamos opciones de forma independiente, estamos expuestos a estos tres factores en mucho mayor grado que si, por ejemplo, combinamos las opciones formando spreads. Por ejemplo, el otro tipo de opción que hay exótica, que básicamente tiene un gráfico de riesgo parecido a este, son opciones o estrategias para trabajar rangos laterales. Esto es similar a un spread, ¿no? Es una forma de controlar riesgos por desplazamiento y por volatilidad. Pero bueno, básicamente estos son los tres factores a tener en cuenta cuando trabajamos con opciones: volatilidad, tiempo y desplazamiento. Según el entorno de volatilidad en el que estemos, un entorno de volatilidad alto o bajo, será preferible hacer un tipo de posición u otra. Si esperamos un desplazamiento alcista o bajista, pues también será preferible hacer un tipo de operación u otra. Y lo mismo con el tiempo. Como vamos a ver ahora, hay opciones que generan valor con el paso del tiempo, mientras que hay otras que lo pierden. Y otro inconveniente es que son algo complejas a la hora de entenderlas y trabajar con ellas. Como digo, al principio son complejas de entender, pero con el tiempo todo se aprende. Como decía, las acciones o cualquier producto direccional tiene una dimensión a controlar, mientras que las opciones tienen tres dimensiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguien que no sabe operar con opciones espera que su subyacente suba, compra una call, por ejemplo, y al cabo de varias semanas el precio ha subido, pero su long call ha perdido valor? De hecho, ha generado pérdidas. O sea, y uno dice, no entiendo por qué he acertado el movimiento, pero he perdido. Bueno, pues esas pérdidas vienen básicamente por el tiempo y por la volatilidad, que se ha hecho una mala operación, ¿no? Por no entender bien las opciones. Antonio, en este caso el que gana valor son las que se venden. Correcto. Siempre, si una parte del contrato gana, la otra lo pierde. Entonces, en este caso, sin tener en cuenta horquillas y demás, pero en este caso, cuando compramos opciones, ahora lo vamos a ver, las características de cada una de ellas, hay un factor que es el tiempo que nos perjudica. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son las estrategias con opciones. 4 estrategias que son las opciones vanilla que vais a encontrar o que podéis encontrar en Xtrade Broker, ¿no?
Básicamente es estar largos de calls, comprar la opción call, que sería lo que yo llamo una long call. Una long call básicamente lo que te da es un derecho, que es a comprar el subyacente a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Es una operación de débito porque tienes que pagar por adelantado, y la expectativa de movimiento para este tipo de operaciones es cuando esperamos un mercado alcista o un movimiento alcista. ¿Vale? En este seminario no voy a entrar en detalle sobre otros conceptos como volatilidades o letras griegas porque daría para 3 horas más. Pero debéis tener en cuenta que cuando compráis cualquier tipo de opción, las opciones, ya sea long call o long put, tiene el factor de volatilidad, que es, digamos, vega, que es la variable que mide la variación de volatilidad, es positiva. Entonces nos interesa que la volatilidad aumente. Por tanto, nos interesa introducir ese tipo de operaciones en entornos de volatilidad baja. ¿Vale? Si lo hacemos cuando la volatilidad es muy alta, pues si hay una caída de volatilidad nos va a perjudicar. Luego es importante también que conozcáis lo que se llama el gráfico de riesgo. XTB tiene una plataforma y ahí cuando introducís las operaciones veis que hay un gráfico de riesgo donde sale el gráfico en sí de cuál es el movimiento de vuestra posición según el precio sube o baja a nivel de beneficio o pérdida, y luego también una serie de variables de riesgo que son las letras griegas. Bueno, es importante también conocer ese tipo de gráficos. Hoy estamos viendo las posiciones más simples, pero cuando ya uno se mete en spreads o en estrategias más complejas, pues los gráficos varían, ¿no? Y al final lo importante es que uno sepa gestionar el riesgo. Y los gráficos son de gran ayuda. Este es el gráfico de una long call. Son operaciones que tienen el riesgo limitado por debajo, de forma que por mucho que cayera el mercado, vuestro riesgo siempre está limitado a la prima que pagáis, al coste de vuestra opción. Mientras que si el mercado sube, vuestra opción va subiendo. Veis que eso tampoco lo vamos a ver hoy, pero las opciones tienen una cosa que se llama valor intrínseco y valor extrínseco. El valor extrínseco está asociado al tiempo, a volatilidad, y es algo que se va erosionando según nos acercamos a la fecha de expiración. Por eso esa diferencia, por ejemplo, entre esta línea amarilla y esta línea azul. Esa diferencia es lo que se llama como valor extrínseco. Antonio, ¿las opciones vanilla qué diferencia tienen? No tienen básicamente ninguna diferencia a las opciones Classic, a las opciones normales, financieras, excepto el tipo de mercado en el que se ejecutan básicamente. Pero la filosofía es exactamente la misma. Por eso estoy hablando de ellas. Si no, si fueran diferentes, pues no estaría comentando lo que estoy comentando. La otra opción es lo que llamamos la short call, que es la venta de opciones calls. Por ejemplo, cuando yo hablo aquí de obligaciones de comprar y vender, con las opciones vanilla, pues esta obligación o esta responsabilidad la vais a tener, el broker, digamos, normalmente va a ser vuestra contrapartida. O el broker va a derivar vuestra posición con otro operador para cerrar el contrato. Y según el subyacente, lo que comentaba antes, según el subyacente, yo aquí pongo es la obligación de vender una acción, pero a lo mejor vuestro subyacente que operéis no tiene esa capacidad. Es decir, cuando llegue la fecha de expiración, simplemente lo que se conoce como el settlement, no sé cómo se dice en castellano, es un poco la ejecución de contrato, pues a lo mejor no se hace en el activo, sino que se hace en cash, de forma que el broker lo que hace es os mete la pérdida o el beneficio en la cuenta según corresponda, ¿no? Según termine vuestro precio en la expiración. La venta de opciones call pues, es una posición de crédito, es decir, cuando vendemos una call recibimos una prima por adelantado y vamos a realizar este tipo de operaciones cuando nuestra expectativa sea
lateral o bajista, ¿vale? Como decía antes, las opciones te dan cierta flexibilidad que no te da otro producto. Por ejemplo, para movimientos laterales, pues vendiendo ya sea calls o puts, pues también trabaja movimientos laterales, ¿no? Eso también es una ventaja. Y en este caso el gráfico de riesgo es algo importante. Yo personalmente a la gente que no entiende o que no sabe, que está empezando con opciones, no les recomiendo que haga venta de opciones desnudas por el riesgo que tiene. Tienen riesgo ilimitado. Si el precio sube mucho, vuestra posición entra en pérdidas de forma ilimitada. Por eso siempre es mejor trabajar con otro tipo de spread u otro tipo de estrategia que tenga el riesgo limitado. Creo que también hay estrategias dentro de XTB, hay estrategias similares a las verticales con riesgo limitado, ¿vale? En este caso tienen las similares características, pero ante algún hueco grande o alguna catástrofe alcista o bajista, el riesgo siempre lo vais a tener limitado, ¿vale? Este sería, cuando vendéis opciones, veis que si el precio baja o se mantiene lateral, vais a obtener beneficio. Y el máximo beneficio es la prima que recibís por adelantado, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Por mucho que baje el precio, tiene un inconveniente, que dejáis de ganar, ¿no? Lo que pasa que tiene otras ventajas, que por ejemplo ganáis con el paso del tiempo, y ganáis también si vuestro subyacente no termina de bajar y se queda en un entorno lateral, también generáis beneficio. ¿Vale? Y la long put es exactamente igual que la long call, pero opuesta. La long put es una operación de débito y la vamos a usar cuando esperamos un movimiento bajista. Y en este caso también somos, digamos, los que tenemos el derecho, aunque a vender el subyacente al precio strike, ¿vale? Y el gráfico de riesgo, pues veis que cuando el precio de la acción baja, pues vuestro beneficio, que si esta es la línea 0, esto es pérdida y esto es beneficio. Pues vuestro beneficio va subiendo y cuanto más baje, más sube. Y por debajo, si el precio sube, vais perdiendo hasta un punto donde el riesgo o la máxima pérdida está limitada por el coste o por el precio de vuestra opción. Y la venta de una put, pues es igual, una operación de crédito, recibís una prima por adelantado y la vamos a aplicar cuando esperemos un mercado lateral o alcista, ¿vale? José, para vender la call necesito poseer el activo equivalente. No sería necesario, ¿vale? Lo que tú propones es un spread que se llama una cover call, que tienes el subyacente y vendes una call. Normalmente eso se hace pues para generar ingresos o reducir algo de riesgo en caso de caídas. Pero tú puedes vender perfectamente una call, lo que se llama una call desnuda. Lo único que el broker te va a pedir un margen, ¿vale? Tiene que garantizar que si llega a cierto límite, pues seas capaz de asumir esa pérdida, ¿no? Entonces, básicamente te van a exigir un margen, que eso ya pues depende de la política en este caso de XTB, ¿vale? Te van a pedir un cash en la cuenta mínimo para tener esta posición, ¿vale? Porque las opciones desnudas suelen tener un margen alto. Y la short put exactamente igual que antes. Tiene un riesgo limitado por 0, o sea, ilimitado, aunque no totalmente ilimitado, porque la acción no va a caer por debajo de 0, pero también un riesgo alto. Por eso también mejor siempre trabajar con riesgos limitados. Y la filosofía es la misma. Si el precio sube o se mantiene lateral, pues nuestra posición va a generar beneficio, con un máximo beneficio correspondiente al crédito que recibimos o a la prima que recibimos por adelantado. ¿Vale? Por tanto, cuando compráis una call vais a esperar un movimiento alcista, mientras que cuando vendéis la call esperáis un movimiento lateral o bajista. Lo más importante, que esto no lo vamos a ver hoy,
la volatilidad y el tiempo. Cuando compráis tenéis que buscar entornos de volatilidad baja, mientras que cuando vendéis tenéis que buscar entornos de volatilidad alta, ¿vale? Volatilidad alta, volatilidad baja. Y a nivel de tiempo, aquí el tiempo os perjudica. Según pasa el tiempo, si el precio no se desarrolla de forma alcista, os va erosionando, mientras que aquí el tiempo os beneficia. Por eso, cuando compréis calls, tenéis que iros a expiraciones muy lejanas, mientras que cuando vendéis calls tenéis que iros a expiraciones más cercanas, aunque esto no va relacionado con el tiempo, sino con cómo las opciones pierden valor según pasa el tiempo. La opción es un instrumento que expira, es decir, tiene expiración, tiene fecha de caducidad, y esa pérdida de tiempo no es lineal, sino que es exponencial. Es exponencial, y en los últimos de los 30 a 50 días esa pérdida de tiempo se acentúa, ¿vale? Según el strike va a estar en los 30 días o el primeros o los 30 días segundos, ¿vale? Y para las puts, pues cuando compráis put esperáis que vuestro instrumento caiga, que vuestro subyacente caiga, y cuando vendéis put esperáis que suba o se mantenga lateral, ¿vale? Y aquí de igual forma, si compráis, os interesa que la volatilidad esté baja. Que esté baja para que suba. Mientras que aquí os interesa que la volatilidad esté alta para que caiga, ¿vale? Y aquí para que suba. Y aquí el tiempo, pues os interesa tiempos muy alejados de expiración, porque es algo que os perjudica, y aquí el tiempo es algo que os beneficia, y por tanto, y por eso que explicaba antes, os interesa expiraciones próximas, ¿vale? Antonio, ¿qué máximo en volatilidad se aconseja comprar? Bueno, en realidad depende de la volatilidad histórica de tu subyacente y de la volatilidad implícita de la opción. Es una relación que hay que tener en cuenta, ¿vale? Esa relación te va a decir si el entorno de volatilidad de tu subyacente es alto o bajo, ¿vale? Yo normalmente, cuando sobrepasas un 25% entre ambos, ya para mí es alto, pero no significa que pueda subir más. Si operáis directamente en mercados, pues una manera de verlo es a través del VIX, del índice de volatilidad, que también nos da cierta referencia, aunque podemos tener un VIX bajo, pero la volatilidad implícita puede ser alta también, con lo cual, aunque el VIX esté bajo, también puede haber buenas oportunidades de venta, ¿no? O sea, hay que comparar ambos. José María, si yo creo que Telefónica va a subir, debo comprar una call sobre Telefónica, ¿cierto? Correcto. Tendrías que comprar opciones calls, irte a una fecha de expiración alejada. Cuanto más te metas en el corto plazo, aunque tu prima es menor, digamos que esos efectos de los que hablaba antes, volatilidad, tiempo y demás, te van a afectar mucho más rápido, ¿vale? Por tanto, también depende uno qué tipo de posición haga. Si estamos hablando de una inversión de largo plazo o estamos hablando de una operación especulativa. Si es algo de muy largo plazo, pues te conviene irte a expiraciones muy alejadas, más de un año incluso. Es lo que se conoce como LIPS. Si estamos hablando de especulación, pues deberías irte a expiraciones de 90 días mínimo en adelante, ¿vale? Y luego también depende del tipo de movimiento que uno espera. Lo que pasa es que aquí ya nos metemos en otros conceptos. Las opciones tienen una guía que se llama delta, que nos dice cuánto se mueve nuestra posición según se mueve el subyacente. Si tú esperas un movimiento muy rápido de días, te interesa comprar strikes muy in the money, con deltas muy altos, ¿vale? Te interesa replicar el subyacente, ¿vale? Si tu posición tiene un enfoque de medio plazo, hablo pues eso, de un mes en adelante, 2, 3 meses, pues tendrías que irte. A mí me gusta trabajar entre 4 y 6 meses. Es un entorno bueno.
José Miguel, entonces el concepto de vender call o put no es el mismo que la venta de warrant. No, son dos cosas diferentes. Las opciones no tienen que ver nada con los warrants. De hecho, hay mucho desconocimiento sobre eso. De hecho, tienen una muy mala publicidad los warrants, pero es real. O sea, es un producto que yo nunca he tocado y que no tocaré, básicamente porque es un producto donde el emisor que hace eso es justamente una entidad financiera. Y ya sabemos todos que cuando el banco emite algo es para su propio beneficio. Bueno, pues en este caso es lo mismo. O sea, no tiene que ver nada con las opciones. De hecho, yo, vamos, nunca recomendaría operar sobre warrants. Eso, aunque tiene similitudes, es algo totalmente eh, diferente. Aparte es menos flexible y luego está sujeto también a restricciones a la hora de cerrar. Bueno, eh, no tiene nada que ver. Bueno, y para terminar el último bloque, básicamente 4 ejemplos muy sencillitos, ¿vale? No podemos entrar en mucho más detalle, pero que esto lo podéis aplicar, pues como pedía un compañero si quería comprar Telefónica, ¿no? En este caso, bueno, es una empresa del sector tecnológico, ¿vale? Americana, que sería Baidu, y bueno, si yo espero que esta acción se revalorice, tener en cuenta que cuando uno opera en el mercado, pues siempre tenéis que hacerlo siempre con una base fundamental, es importante, aunque os guiéis también en el corto plazo por valores técnicos o por indicadores técnicos. Pero bueno, si yo creo que mi valor fundamentalmente tiene un recorrido al alza, uno podría comprar la acción. Pero como decía antes, a lo mejor por falta de capital, pues no puede, si es una acción cara. Bueno, pues una posibilidad es comprar opciones. Es otra forma también de limitar el riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el precio cotiza en 112 aproximadamente, pues puedo comprar una long call marzo 2013 con strike 110. Me cuesta 15.10 por contrato, que un contrato estaríamos hablando de $1.500. Y esto, digamos, que ahora mismo con un contrato es como si gestionase 100 acciones de Baidu, que al precio de 112 estaríamos hablando de $11.200. Como veis, con menos cantidad me estoy apalancando en cierta forma. Eh, tengo la misma capacidad de gestión con menos capital, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque se espera un movimiento alcista del valor. Pero fijaros que es el mismo gráfico, que es la acción Baidu. Fijaros que uno puede decir, bueno, yo es que espero un movimiento alcista, pero no muy alcista. Básicamente puedo esperar un movimiento lateral, ¿no? O lateral ligeramente alcista. Bueno, pues en este caso una short put, veis que en este caso me voy a octubre, que serían 30 días, con strike 100. Este es el valor del strike. Mientras el precio de aquí a la expiración termine por encima de 100, voy a generar el máximo beneficio, que sería la prima. De forma que si vendo un contrato, pues generaría $121. ¿Vale? Y en este caso no necesito acertar en el movimiento. Mientras el precio se mantenga en un rango lateral, incluso ligeramente bajista, siempre que termine por encima de 100 voy a generar el máximo beneficio. Y en el lado opuesto, bueno, esto es un gráfico del ETF del SP500, que bueno, el SP está en los 1460 y pico. Uno puede decir, bueno, yo es que creo que el SP se va a mantener en un rango lateral, ¿no? En los próximos 30 días. Bueno, pues uno podría vender una call con strike 150, por ejemplo, o si quieres más seguridad te puedes ir a strikes mayores. Lo que pasa que la prima es menor también. Las probabilidades de obtener el beneficio es mayor, pero la prima es menor. Siempre y cuando terminemos por debajo de 150 en la expiración de octubre, pues generamos el máximo beneficio. José María, cierto, el Santander en su página ofrece warrants, pero no opciones. Sí, sí, son emisiones propias de entidades financieras y siempre son para beneficiarlos a ellos. O sea que
que yo no lo recomiendo. Y fijaros, el mismo gráfico del SP500, uno puede decir, bueno, yo es que espero una caída más agresiva. Pues en este caso podría, por ejemplo, en lugar de meter una short put, o sea, una short call, podría comprar una put. Y en este caso veis que me voy a diciembre, que serían 180 días aproximadamente, con strike 145. Y este sería el máximo riesgo, que sería $417 por contrato. Y bueno, por terminar, básicamente, más no nos podemos extender porque ya os he dicho, es muy complejo todo para explicarlo, pero debéis tener en cuenta que las opciones por sí solas nos valen para apalancarnos o nos valen como instrumento auxiliar para hacer o para gestionar riesgos. En este caso, las opciones vanilla van muy bien pues para estrategias bueno, de especulación o de inversión de largo plazo si uno, como os he dicho, busca expiraciones de largo plazo. Lo más importante, que controléis la volatilidad y el paso del tiempo. En función de si compráis o vendéis, tenéis que buscar un entorno de volatilidad alto o bajo y expiraciones más próximas o más alejadas. Las opciones por sí solas, esto entre paréntesis o entre comillas, tienen un uso especulativo. Perfectamente puedes comprar opciones de muy largo plazo y ahí el uso pues sería más de inversión, o sea, que esta frase no es del todo correcta. Pero normalmente las opciones por sí solas, cuando empleamos expiraciones cercanas, suelen tener pues un carácter más de trading, ¿no? Trading o especulación. Pero recordar que también se usa y normalmente yo, por ejemplo, las uso como instrumento para gestionar el riesgo, básicamente para hacer coberturas. Preguntabais al principio si uno vende la call sobre su subyacente. Bueno, eso sería una estrategia precisamente para gestionar el riesgo sobre tu subyacente, que a través de Xtrade Broker pues también lo podéis hacer. Y bueno, y para especular, pues preferiblemente estrategias con Z positivo, que serían, por ejemplo, las ventas, venta de call o venta de put, o spreads. Spreads, dentro de Xtrade Broker tenéis que buscar aquellas estrategias que normalmente suelen tener riesgo limitado y tienen este tipo de formas. ¿Vale? Eso es muy parecido a un spread. No recuerdo exactamente el nombre, pero para trading es preferible esto que la opción por sí sola, la long call o la long put, porque estas necesitas acertar el movimiento, a no ser que tengas plena certeza de que el movimiento se va a producir en tu dirección, lo cual es complicado, ¿no? Y luego es muy importante saber gestionar el riesgo. Bueno, ajustes en las opciones vanilla no se dan, pero cuando trabajamos con spread sí. El gráfico de riesgo, es importante que sepáis leerlo bien, y la letra griega. Las letras griegas que esto daría para otro seminario, es como vuestros relojes cuando vais en un coche y vais viendo la velocidad, temperatura, presión, etcétera. Pues las letras griegas es básicamente lo mismo a la hora de operar, ¿no? Os va diciendo cuál es vuestro riesgo de vuestras posiciones para diferentes factores: tiempo, volatilidad, desplazamiento. Preguntas, hablas de ejercicio a vencimiento, ¿puedo especular con ellas si hay mercado? Sí, bueno, entiendo que si puedes abrir o cerrar sin necesidad de esperar a vencimiento, por supuesto que sí. De hecho, en las posiciones largas es conveniente no adentrarse en las últimas semanas de la expiración por ese factor tiempo que te perjudica, ¿vale? Y en las posiciones cortas, si tu posición ya está muy fuera del dinero y no te queda mucho valor extrínseco, te conviene cerrar, ¿no? Porque la relación riesgo-retorno ahí ya es muy desfavorable. Entonces, muchas veces no vas a conseguir el 100% de la prima, pero normalmente yo cuando estamos en el 80 cerramos. 75-80 es un buen punto para cerrar. José Miguel, ¿quién marca el ask y el bid? Bueno, el ask y el bid lo marca el creador de mercado. Bueno, lo marca el propio mercado en sí. La oferta y la demanda, ¿no?
Eh, y luego depende del mercado donde te muevas, pues si es un mercado OTC o es un mercado regulado, pues el creador de mercado va a ser uno u otro. Va a ser el propio mercado o el broker incluso puede hacer como creador de mercado. Eso ya depende del tipo de mercado que operes. Víctor, indícanos alguna estrategia para desarrollar de manera exitosa. Eh, Mira, o sea, no hay una estrategia exitosa. Tienes que ver las opciones, o las opciones es como una caja de herramientas. Entonces, imagínate que eres un doctor o un mecánico, no puedes arreglar todo con un destornillador. Si tienes una caja de herramientas, las opciones y la combinación de las diferentes opciones en diferentes spreads, porque según se combine, algunos spreads o algunas estrategias van a venir bien para entornos de volatilidad alto, para entornos de volatilidad bajo, si espero un movimiento lateral, si espero un movimiento alcista, bajista, o sea, hay muchas configuraciones. Y básicamente tú tienes un maletín de herramientas y según cómo está el mercado vas a usar una u otra herramienta. O sea, en la escuela no damos una herramienta en sí para decir opera esta herramienta, sino que uno tiene que aprender a usar ese maletín de herramientas y a utilizar las herramientas según la condición de mercado, ¿no? Según estemos en un entorno, pues eso, de volatilidad alto, volatilidad baja, en tendencia alcista, bajista, rango laterales. No te podría dar ninguna estrategia específica. Gracias, Alan. Elier, ¿qué es más rentable, operar con opciones o con contratos por diferencias de valores apalancados? Bueno, el tema de rentabilidad es algo relativo, porque, eh, porque depende, o sea, el producto en sí no te va a hacer más o menos rentable. Al final, si tú compras, tiene la posición o la estrategia tiene que funcionar. Eh, que sea más o menos rentable, pues va a depender del apalancamiento que des. Está claro que cuanto más te apalanques, la misma posición en beneficio, pues te va a generar más rentabilidad. Yo personalmente prefiero las opciones a los CFDs, porque los CFDs es lo que decía antes, es un producto de una dimensión. El CFD sube o baja o sea, gana o pierde según el precio suba o baje. Las opciones te dan flexibilidad para adaptarte al mercado. Hay alumnos, nosotros no vemos CFDs, pero hay alumnos que lo que aprenden con las opciones lo han aplicado a CFDs. Tú puedes combinar CFDs como si fuese tu subyacente, que al fin y al cabo sería como tu subyacente apalancado, y combinar opciones sobre tu CFD. Sería una especie de hacer un spread entre la opción y el CFD. ¿Vale? Eso sé que hay gente que lo hace. Yo personalmente no, porque no trabajo con CFDs. José Miguel, si teta debe ser positivo, hablamos de especular solo vendiendo call o put, ¿no? Si teta debe ser correcto, eso es. Eso es. Las ventas son, en este caso la call o la put, son las que nos ofrecen el beneficio por el paso del tiempo. José Miguel, en el warrant dicen que está asegurada la liquidez por el emisor. ¿Quién la asegura en la opción? En la opción, en principio, bueno, eso de los warrants, lo de la liquidez es muy relativo. Te puede garantizar la liquidez al bid o al as que ellos te impongan. O sea, que liquidez hay, pero hay que ver la horquilla. Pero a lo mejor cuando te quieres salir, sí, contrapartida te dan, pero hay que ver a qué precio, ¿no? En las opciones pasa exactamente lo mismo. Siempre vas a tener un precio de salida. O sea, por eso no hay problema. ¿Quién te lo va a dar? Pues el creador de mercado. Está obligado. Te va a dar un bid y te va a dar un ask. Ahora, en función del tipo de mercado, en función del volumen de participantes que hay en ese mercado, eso es lo que determina la liquidez de ese subyacente de ese mercado. ¿Vale? Y eso es lo que determina la horquilla entre el bid y el ask. Cuanto un mercado es más líquido, la horquilla es más reducida. En cambio, en mercados poco líquidos, la horquilla se amplía.
¿vale? Por tanto, eso de los warrant hay que... como lo dicen los bancos, yo no me lo creo. Entonces, seguramente hablan de contrapartida. Es decir, que si algún momento quieres salir, te lo van a dar. No te vas a quedar enganchado. Con las opciones tampoco. El creador de mercado siempre te va a dar contrapartida. Pero es tu obligación saber en qué mercados operas y operar en mercados líquidos. Vale, y para terminar, bueno, si tenéis alguna duda podéis ir diciendo y básicamente, bueno, os hago aquí un poco de promoción de nuestra escuela. Podéis entrar en www.aropciones.com. Hay mucho material sobre opciones por si alguno quiere profundizar más. Todo lo que vemos, opciones, spreads, es compatible con los instrumentos de X-Street Brokers. Como os he dicho, hay alumnos que operan CFDs, combinan opciones con CFDs, incluso el resto de estrategias exóticas son muy similares a algunos spreads, con lo cual es todo en cierta forma es compatible. Si entráis a la web, aquí donde pone entrar, os podéis registrar, hay acceso a una zona gratuita donde tenéis acceso a seminarios y vídeos que hemos hecho en otras ocasiones, como el de hoy. De hecho, hay seminarios sobre griegas que en el futuro pues podemos verlo aquí también. Y básicamente lo que hacemos pues eso, es un programa de formación muy extenso. Como os he dicho, las opciones es algo que no se aprende en poco tiempo, hace falta dedicación. Nuestro programa es de 12 meses de formación, especializado pues eso, en gestión de portfolio y bueno, y desde un marco profesional. Básicamente lo que yo hago en el fondo pues lo replico en la escuela, con un soporte de tutorías con otros profesores, una comunidad con el resto de alumnos, aplicación en real, o sea, básicamente revisamos el mercado todas las semanas y bueno, y con un soporte al alumno con el objetivo de que el alumno adquiera una metodología de trabajo y sobre todo esto, ligado a la pregunta que me hacíais, no damos una estrategia específica, sino que enseñamos a usar opciones, a usar estrategias, y es el alumno el que va a determinar qué tipo de estrategia o qué tipo de conjunto de estrategias se adaptan a su perfil, ¿no? Porque por ejemplo, un ejemplo, si ahora entráis a X-Trade Broker y queréis invertir en Telefónica, alguno de vosotros tiene un capital elevado, tiene una edad elevada, pues a lo mejor él lo que quiere hacer es una operación de inversión de muy largo plazo. Bueno, pues la operación que haga con opciones no va a ser la misma que la otra persona que tiene un capital muy reducido y que su objetivo es más de trading o más de especulación, donde busca retornos de más corto plazo. Ambos operadores están usando el mismo subyacente, que es Telefónica, ambos están usando las opciones, pero ambos están usando las opciones de forma diferente, con diferentes expiraciones, diferentes strikes, con un enfoque diferente y básicamente se están adaptando pues o están adaptando el instrumento a su personalidad, ¿no? Y eso es lo que buscamos en el programa. No damos recetas, sino enseñamos a que el alumno gestione su portfolio en base a sus necesidades. Edgar, ¿cuánto sería un capital formal desde tu experiencia para comenzar en opciones? Bueno, hay que distinguir, una cosa es empezar y otra cosa es hacer el trading tu actividad principal, ¿vale? Que son dos cosas diferentes. Uno puede empezar desde muy poco. De hecho, en opciones también te da esa facilidad con básicamente 2.000, 3.000 dólares puedes empezar a operar opciones, haciendo un portfolio diversificado de opciones o usando un 2, un 3% de tu capital para las posiciones. Eso desde 2.000, 3.000 dólares puedes empezar. Ahora bien, no esperes con eso hacer carrera, ¿no? O sea, en el negocio de la gestión hace falta capitales altos y el que quiera dedicarse a ello y vivir de ello debería estar pensando en portfolios por encima de las 6 cifras, ¿no? Es mi opinión, no quiere decir que sea la correcta, yo simplemente hablo bajo mi experiencia.
¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta más. Si no, pues básicamente con esto terminaríamos la presentación. Os doy las gracias por vuestro tiempo. Si tenéis alguna duda aparte de esto, pues o a través de Xstreet Broker o a través de nuestra web, pues nos podéis contactar. Y bueno, y cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Bueno, pues gracias a todos y hasta la próxima.